Ahora vamos a revisar cómo identificar una oportunidad real de transformación digital con inteligencia artificial y cómo demostrar que esa oportunidad genera valor. El punto de partida es una idea fundamental. Una oportunidad de transformación no consiste simplemente en utilizar inteligencia artificial. Decir que una organización implementará un chatbot, un modelo predictivo, una herramienta de visión por computadora o un flujo automatizado todavía no explica qué problema resolverá ni qué mejora concreta producirá. La oportunidad debe ubicarse en un proceso organizacional. Por eso, antes de justificar una tecnología, necesitamos comprender cómo funciona actualmente el proceso. Debemos identificar qué actividades se realizan, quiénes intervienen, qué decisiones se toman, qué información se utiliza y en qué puntos aparecen demoras, errores, reprocesos o inconsistencias. Una formulación débil sería decir, vamos a implementar un chatbot con inteligencia artificial. Esta frase describe una herramienta, pero no explica qué parte del proceso mejorará ni cómo se comprobará su impacto. Una formulación más sólida sería, reduciremos las solicitudes repetitivas de primer nivel mediante una solución automatizada fundamentada en información oficial, con el objetivo de disminuir el tiempo de respuesta y mejorar la consistencia del servicio. En esta segunda formulación ya podemos reconocer el proceso, el problema, la mejora esperada y algunos elementos que posteriormente podrán medirse. Para descubrir oportunidades también podemos utilizar la lógica de la minería de procesos. La minería de procesos parte de los registros que dejan las actividades de una organización. Por ejemplo, una solicitud puede registrar la fecha en que fue recibida, la actividad realizada, la persona responsable, el tiempo transcurrido y el resultado obtenido. Al analizar estos eventos, es posible reconstruir cómo ocurre realmente el proceso, identificar sus variantes y descubrir dónde se concentran las esperas, las devoluciones o los reprocesos. Supongamos que, al revisar un proceso, encontramos que la recepción de una solicitud tarda pocos minutos, pero la validación permanece detenida durante varias horas. También observamos que una cantidad importante de solicitudes debe devolverse porque contiene información incompleta. En este caso, la oportunidad no sería simplemente utilizar inteligencia artificial. La oportunidad podría consistir en mejorar la validación inicial, detectar información faltante antes de continuar el proceso y reducir los tiempos de espera y los reprocesos. Sin embargo, muchas organizaciones todavía no cuentan con registros estructurados. En esos casos, la ausencia de datos no significa que el análisis deba detenerse. Es posible comenzar mediante entrevistas con las personas que operan el proceso, observación directa, revisión de correos, formularios, tickets, expedientes o muestras de casos anteriores. Esta información permite construir una línea base preliminar. También permite identificar qué datos deberían comenzar a registrarse como parte del roadmap de adopción. La falta de medición es, en sí misma, un hallazgo importante. Si no existen datos históricos confiables, será difícil justificar soluciones predictivas o prescriptivas. En ese escenario, primero debemos comenzar a medir y seleccionar una solución viable con los activos disponibles. Una vez identificadas varias oportunidades, debemos priorizarlas. No todas deben implementarse al mismo tiempo. La prioridad inicial suele encontrarse donde coinciden tres condiciones: un impacto significativo, una viabilidad razonable y riesgos que puedan ser controlados. Una oportunidad puede tener un impacto muy alto, pero depender de datos, integraciones o capacidades que todavía no existen. En ese caso, no necesariamente debe descartarse. Puede incorporarse al roadmap como una iniciativa de mediano o largo plazo. El proyecto inicial debe concentrarse en una victoria temprana, una mejora útil, ejecutable y defendible con las condiciones actuales de la organización. Después de priorizar la oportunidad, debemos definir qué valor generará. El valor puede observarse desde distintas perspectivas. Para la organización puede significar reducir costos, ahorrar tiempo, aumentar la productividad, disminuir errores o atender más casos sin aumentar proporcionalmente los recursos. Para el usuario puede representar una respuesta más rápida, mayor disponibilidad, mejor accesibilidad, más certeza o una experiencia más sencilla.
pero no basta con afirmar que la solución generará valor. Es necesario demostrarlo mediante indicadores. Un buen KPI debe especificar qué se medirá, cómo se calculará, cuál es la línea base, cuál es la meta, de dónde se obtendrá el dato, con qué frecuencia se revisará y quién será responsable de monitorearlo. Por ejemplo, en una solución de atención automatizada al usuario podrían utilizarse indicadores como el porcentaje de solicitudes resueltas correctamente sin intervención humana, el tiempo promedio de respuesta, el porcentaje de casos escalados a una persona y el nivel de satisfacción de los usuarios. Cada uno de estos indicadores debe relacionarse directamente con el problema que se desea resolver. Si el problema es el tiempo de atención, debemos medir cuánto tarda actualmente el proceso y compararlo con el tiempo obtenido después de implementar la solución. Si el problema son los errores o las respuestas inconsistentes, debemos medir la precisión, la calidad o el porcentaje de resultados correctos. Si la oportunidad consiste en reducir la carga operativa, podemos medir las horas de trabajo liberadas, el número de tareas automatizadas o el incremento en la capacidad de atención. Y si el problema está relacionado con la experiencia del usuario, podemos medir la satisfacción, la facilidad de uso, la disponibilidad o la confianza en la solución. Lo importante es que el indicador no se elija de manera aislada. Debe demostrar si la solución realmente mejora el proceso que originó el proyecto. También debemos estimar el retorno esperado. El retorno no siempre es exclusivamente financiero. En algunos proyectos puede expresarse como valor económico, operativo, social o estratégico. Sin embargo, cuando existen datos suficientes, podemos construir un cálculo ilustrativo. Supongamos que una organización dedica 60 horas mensuales a responder solicitudes repetitivas. Durante un piloto, se estima que una solución automatizada podría resolver correctamente el 60% de esas solicitudes. Esto permitiría liberar aproximadamente 36 horas de trabajo al mes. Si el costo estimado de una hora de trabajo es de 150 pesos, el beneficio operativo equivalente sería de 5,400 pesos mensuales. Si la operación de la solución cuesta 1,800 pesos al mes, el beneficio neto estimado sería de 3,600 pesos. En este escenario, el retorno sobre la inversión sería del 200%. Sin embargo, es importante aclarar que estos valores son ilustrativos. En un proyecto real, los tiempos, costos, volúmenes y porcentajes de automatización deben validarse con la organización. Cuando todavía no existen datos confirmados, el cálculo debe presentarse como una estimación o como un escenario que será validado durante el piloto. La idea central es que el valor esperado debe poder compararse con una línea base. Por tanto, la ruta de esta primera parte es la siguiente: analizar el proceso, identificar la oportunidad, priorizarla, definir el valor, establecer indicadores y estimar el retorno esperado. Una oportunidad de transformación con inteligencia artificial no se defiende porque utiliza una tecnología avanzada. Se defiende porque mejora un proceso concreto, produce un resultado observable y puede demostrar su valor mediante evidencia.